Bueno, buenos días. Empecemos. ¿Pueden ver bien la presentación? Sí, muy bien, muchas gracias. Ok, entonces ya estamos con 50. Espero que puedan entrar un poco más, pero ya empezaremos. El día de ayer, bueno, estamos viendo lo que es la fisiología de la médula espinal. Estábamos viendo los tipos de... ay, perdón, van a disculpar, voy a sacar un ratito al perrito que mete bulla. Ya, ahora mejor. Ya, entonces estábamos viendo lo que es la fisiología de la médula espinal, estábamos estudiando la segunda motoneurona de la vía córtico-espinal o piramidal, y ahí habíamos encontrado que en las astas anteriores de la médula existen dos tipos de motoneuronas, las motoneuronas alfa y las motoneuronas gamma. Las motoneuronas alfa son aquellas que terminan en el uso neuromuscular o uso muscular, que es en lo que nos quedamos ayer, y las motoneuronas alfa, cuyas terminaciones terminan en las fibras musculares extrafusales, es decir, las fibras musculares comunes y corrientes, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora cómo es que están constituidos esos usos, ¿no? Ayer habíamos visto que, a ver, ¿qué está pasando aquí? Ya, ahora sí. Está mejor, veamos. ¿Siguen viendo la presentación o ha habido algún problemita? Están viendo, ya. No me está, por alguna razón, no me está dejando pasar. Gracias, chicos, sí. No las manitas por los pulgares. Ya. Ya, entonces ayer veíamos que habían fibras, dos tipos de fibras en los usos musculares, que eran las fibras en cadena nuclear y las fibras en bolsa nuclear, ¿no? Entonces ahora veremos cómo se produce la inervación que tenemos a nivel de este receptor, porque hemos dicho que el uso muscular es nada más que fibras musculares que se han especializado para ser un receptor sensitivo de elongación. Entonces, en la zona receptora central del uso, existen dos tipos de terminaciones sensitivas, ¿no? Una que es la terminación primaria, aferente primaria o terminación anuloespiral. Esta fibra nerviosa es bastante grande, ¿no? Tiene 17 micrómetros de diámetro, su tipo es 1A, y esta va a estar rodeando la porción central de cada fibra intrafusal. Va a enviar, como ayer igual hemos dicho, señales muy rápidas, las más rápidas de la conducción corporal, de 70 a 120 metros por segundo. Imagínense que nosotros fuéramos tan grandotes, ¿no? De 120 metros por segundo. Entonces, esta velocidad es fantástica para poder realizar nuestras funciones motoras, ¿no? En caso de emergencia, podemos salir corriendo rápidamente y con esta velocidad, gracias a este tipo de conducción. Va a ser activada por las fibras de bolsa nuclear y de cadena nuclear. Entonces, quiere decir que está presente en ambos tipos de fibras. Estoy teniendo algún problema para pasar con esto. A ver.
Tal vez por aquí. ¿Siguen viendo la presentación? Pulgares, a ver, ¿dónde está? Millones de esos, muy bien. Ya. Ya. Tenemos ahora el siguiente tipo de terminación nerviosa de tipo sensitivo, que es la terminación secundaria. Esta va a estar situada a un lado de la terminación primaria. Tiene fibras de tipo 2, que tienen 8 micrómetros de diámetro. Rodea a las fibras intrafusales como las fibras 1A. Pero decíamos que esta se expande un poco más y va a estar armando como si fueran las ramas de un arbusto. Y va a ser activada únicamente en las fibras de cadena nuclear, ¿no? Entonces recordemos que la 1A está en las de cadena nuclear y las de bolsa nuclear, pero las fibras tipo 2 solamente se queda en la de cadena nuclear. Ya, ahora vamos con la siguiente. Ayer hablábamos también de dos tipos de respuestas, la respuesta estática y la respuesta dinámica. La respuesta estática se da, bueno, creo que van a seguir entrando y eso realmente distrae. Bueno, la respuesta estática es aquella en la cual tenemos un comienzo tardío, pero permanente y con fuerza, ¿no? Entonces, esto tenemos cuando la porción receptora del uso muscular se estira con lentitud, el número de impulsos transmitidos desde las terminaciones primarias y secundarias va a ser proporcional. Va a ser proporcional al grado de estiramiento y las terminaciones continúan transmitiendo estas señales durante varios minutos. Eso va a ser siempre diferente a lo que son las fibras o las respuestas de tipo dinámico, ¿no? Las respuestas dinámicas son aquellas que van a estar, se van a generar rápidamente, ¿no? Y aquí vamos a tener que la longitud del receptor del uso aumenta de forma repentina, la terminación primaria, pero no la secundaria, recibe un estímulo potente. La terminación primaria va a responder rápidamente, activamente a la velocidad de cambio de la longitud del uso, pero solo mientras sus dimensiones sigan creciendo, ¿no? Mientras persiste el estímulo. Si, por ejemplo, la longitud deja de crecer, entonces la descarga dinámica va a regresar a su nivel de respuesta estática, es decir, mucho más débil, pero sigue presente en la señal. Si, por ejemplo, tenemos un acortamiento del uso, entonces van a aparecer señales sensitivas opuestas. Eso quiere decir que las respuestas dinámicas van a estar presentes mientras el elongamiento persista, ¿no? Y ahí va a transformarse a una respuesta estática si es que, digamos, ya esa longitud, si esa fibra deja de estirarse, por decirlo así. Entonces, la terminación primaria va a mandar fuertes impulsos a la médula espinal.
ya sean positivos o ya sean negativos, ¿no? Para poder obtener la respuesta que necesitamos. Ya. Entonces, aquí fíjense, tenemos los dos tipos de fibras, ¿no? Las fibras arriba están las fibras en bolsa nuclear y abajo tenemos las fibras en cadena nuclear. Y ahí tenemos a las fibras gamma aferentes estáticas, ¿no? Las fibras gamma eferentes dinámicas que están rodeando a las fibras intrafusales y que representan, digamos, el sustrato anatómico fisiológico de esas respuestas dinámicas y estáticas. Como vemos también las fibras 2, que son las secundarias y aferentes, que estas solo van a estar presentes en las fibras en cadena nuclear. Por lo tanto, para puntualizar, las fibras en bolsa nuclear se vinculan con las respuestas dinámicas y se asocian con la posición y velocidad de contracción, ¿no? Entonces, las fibras dinámicas son aquellas que se vinculan con las respuestas dinámicas, se asocian con la posición y velocidad de la contracción. Mientras que las fibras en cadena nuclear se van a asociar con contracciones estáticas, lentas del músculo voluntario, ¿no? O sea, del músculo estriado. Entonces, esto sigue toda la distribución que habíamos visto, todo el trabajo fisiológico que habíamos visto desde las neuronas que están situadas en la corteza cerebral y en el cerebelo y en los ganglios basales, ¿no? Entonces, esta respuesta dinámica y estática es la que se va a ir dando paulatinamente a medida que se necesite ese tipo de respuesta, ya sea rápida o una más sostenida en el tiempo, ¿no? Entonces, el receptor, que es el uso muscular, puede excitarse por dos mecanismos, ¿no? ¿Cómo lo estimulamos entonces ese uso? Uno, primero, por el alargamiento del músculo en su conjunto, ¿no? Va a estirar la porción intermedia del uso y por lo tanto va a estimular al receptor. Entonces el músculo se alarga y tironea de los extremos del uso muscular y por lo tanto va a estirar también la porción intermedia del uso y va a generar un impulso para que se envíen las señales a la médula espinal para obtener la respuesta de contracción que necesitamos. Entonces, esa es una de las formas en las cuales se puede estimular al uso muscular. Y segundo, aunque la longitud de todo el músculo no cambie, hay una contracción de las porciones finales de las fibras intrafusales. Es decir, se va a estirar la porción intermedia del uso y así va a activar el receptor. ¿Y esto se debe a qué? Al tono muscular. Entonces, en la primera forma hemos visto que había un alargamiento de todo el músculo y por lo tanto se tironeaba las partes, los dos extremos del uso muscular. Con esto se estimulaba también la porción intermedia y ahí se lanzaba de ahí se lanzaba impulsos nerviosos que van a ir a la médula, van a volver y va a producirse una contracción secundaria a ese estiramiento. Y la segunda forma de estimular el uso muscular es aquella en la cual, aunque la longitud de todo el músculo no cambie, hay una contracción de las porciones finales de las fibras intrafusales, es decir, de sus extremos, y esos van a estirar la porción intermedia del uso. Y esto es lo que nosotros entendemos como
tono muscular. Así se mantiene el tono muscular. Recuerden que hemos dicho que el tono muscular es la semicontracción, del músculo que nos permite estar preparados para realizar cualquier movimiento de tipo voluntario o de emergencia, ¿no? Entonces, estos usos musculares van a dar origen a impulsos nerviosos aferentes en forma continua, ¿no? Y esta información, o sea, no la percibimos conscientemente, ¿no? No la percibimos conscientemente, porque imagínense que ustedes estén diciendo, que se llama, ahora que se contraiga mi bíceps, ¿no? Mi bíceps braquial, o no, ahora que se contraiga mi cuádriceps, ¿no? Entonces, es toda esta información, o sea, entra dentro de lo que es la sensibilidad propioceptiva inconsciente. ¿Podemos tomar conocimiento de eso? Sí, si es que, digamos, habilitamos nuestra voluntad, si es que habilitamos, o sea, le prestamos atención de tal manera que pueda ser leído por la sensibilidad propioceptiva consciente, ¿no? Entonces, este es uno de los receptores que es leído tanto por la sensibilidad propioceptiva consciente como inconsciente. El tono muscular, entonces, es la base de la motilidad estática, de apoyo a otro grupo muscular que está en actividad dinámica o fijación de las articulaciones. Muy bien, ya. ¿Cuál es la función, entonces, de los usos para estabilizar la posición corporal durante una acción a tensión? Hemos indicado que la región facilitadora bulborreticular y del tallo del encéfalo va a enviar señales estimuladoras a las fibras intrafusales vía fibras nerviosas, ¿ya? De la función, parte todo de la función bulborreticular y del tallo del encéfalo. Aquí, con esta información, se van a acortar los extremos del uso y se va a estirar su zona central, lo que va a aumentar entonces la frecuencia de descarga. Por otra parte, se van a activar los usos de ambos lados de cada articulación. Los músculos esqueléticos de estas dos zonas reciben una mayor excitación refleja, ¿no? Y los músculos tensos y tirantes que se oponen entre sí alrededor de una articulación van a hacer que se produzca una estabilización de la posición. A ver, vamos a volver a poner aquí para que entre. Ya. Ya. Ok. Fíjense ustedes que aquí tenemos unas posiciones de yoga, ¿verdad? Y miren que en la práctica hasta personas de mayor edad, si es que tienen el entrenamiento necesario, van a poder realizar ese tipo de ejercicios, ¿no? Entonces, aquí hay, como les acabo de señalar, desde la porción bulborreticular y del tallo cerebral se van a enviar señales hacia ambos tipos de músculos, ¿no? Decimos, por ejemplo, extensores y flexores. Esos extensores y flexores al ser activados, van a fijar la articulación, de tal manera que estas personas puedan mantener esa posición, ¿no? Trabajando también, o sea, la porción bulborreticular va a trabajar principalmente en el mantenimiento de la postura, ¿verdad? Entonces, ahí van a trabajar con las fibras gamma. Pero para que realicemos este tipo de movimiento que se ve en la gráfica, también necesitamos que se activen obviamente las fibras extrafusales, es decir, las fibras musculares esqueléticas comunes y corrientes, ¿no? Entonces, no es nada más que eso lo que hace este trabajo
que es liberado desde la región facilitadora bulborreticular, ¿no? Va a activar entonces los usos de ambos lados de la articulación. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Cuáles son esos usos? Los usos siempre van a estar al interior de los músculos y los músculos pueden ser flexores o extensores. Entonces, para esa posición, nosotros vamos a tener esa porción bulbofacilitadora que va a trabajar en ambos lados, ¿no? En ambos lados, en los músculos agonistas y antagonistas para fijar la articulación. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las funciones medulares? ¿Cuáles son las funciones fundamentales de la médula espinal? La médula espinal es el centro integrador de los reflejos, ¿ya? Es el centro integrador de los reflejos. Vamos a ver miotáticos, osteotendinosos, de ese tipo de reflejos. Es el centro de control del tono muscular. Obviamente está regulado por el cerebelo, pero que se llama, es el centro de control del tono muscular de todos los músculos esqueléticos que van a ser mantenidos por los reflejos miotáticos. Ya vamos a ver eso dentro de un ratito. La corteza motora y la vía piramidal van a ejercer un control inhibidor del tono muscular en coordinación a estructuras subcorticales como los núcleos de la base. Recuerden que siempre tenemos ese juego entre excitación e inhibición para que todos nuestros movimientos puedan ser adecuados, perfectos, y digamos que busquen un fin específico, ¿no? Hemos visto que cuando hay lesión del cerebelo, por ejemplo, se produce dismetría. ¿Por qué? Porque está alterado el cerebelo y no podemos hacer una buena medición de cuánto realmente tiene que extenderse nuestro brazo para tomar un lápiz o para hacer esa prueba que decíamos talón-rodilla, ¿verdad? En la prueba talón-rodilla, si hay un cerebelo conservado, entonces desde los dedos del pie subiendo por la espina de la tibia va a llegar correctamente hasta la rodilla. Pero si hay una lesión del cerebelo, entonces va a seguir el movimiento y puede llegar hasta el muslo, ¿no? Lo más alto que pueda alcanzar ese paciente. Entonces, ese juego entre inhibición y excitación es fundamental para que nuestros movimientos sean perfectos como son, ¿no? Mucho más si nosotros nos entrenamos y, bueno, somos deportistas, ¿no? Entonces, esa corteza motora y la vía piramidal, la vía córtico-espinal, va a ejercer un control inhibidor del tono muscular. Obviamente que va a coordinar con los núcleos de la base, sí, porque hemos dicho que el sistema motor es un sistema jerárquico, es un sistema altamente complejo, pero es un sistema integrado, ¿no? No es que la corteza va a trabajar por su lado, la motoneurona anterior por otro lado, no, sino que es un juego de inhibiciones y excitaciones para que los movimientos sean perfectos. Veíamos también que el cerebelo es un centro regulador que puede favorecer o disminuir el tono muscular. Entonces, fíjense, el centro de control del tono muscular de los músculos esqueléticos es la médula espinal. ¿Mantenida por qué? Por los reflejos miotáticos. La corteza motora y la vía piramidal ejercen un control inhibidor del tono muscular asociado a la función de los núcleos de la base. Y el cerebelo es el centro regulador que puede favorecer o disminuir el tono muscular. Hay un movimiento que es como es una oscilación bastante importante de las manos o de los pies también, que se llama el clono, ¿no? En el cual este movimiento anómalo puede presentarse cuando el reflejo miotático está muy sensibilizado por liberación de la regulación superior. Entonces, esa acción de inhibición que está ejerciendo la corteza motora y la vía piramidal, cuando desaparece por una lesión, entonces vamos a tener un clon. En las clases hablábamos
cuando un paciente, por ejemplo, tiene un traumatismo cráneoencefálico, ¿no? Entonces ha habido una lesión de motoneurona superior y por lo tanto, digamos, hay una liberación de esa acción inhibitoria. Entonces nosotros tomamos el reflejo, tomamos un reflejo, digamos, el reflejo bicipital, y vamos a ver que ese reflejo está aumentado, pero además ese movimiento queda oscilando como si fuera como una bandera, digamos, ¿no? En mayor o menor magnitud, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, un aumento de los reflejos, una hiperreflexia y un clonus, este movimiento anómalo, son signos de una lesión de motoneurona superior. Otra persona que acaba de llegar. Ya. Muy bien, esto ya hemos visto. Entonces, fíjense que todo este tipo de posiciones que se puede hacer en yoga es gracias a ese trabajo coordinado en ambos lados de la articulación, para fijar las articulaciones. Porque si no fijamos las articulaciones, en este caso, no podrían desarrollar este tipo de ejercicios, ¿no? Y bueno, se necesita entrenamiento, paciencia, todo ello para hacer lo que hemos venido mencionando en clases, que es que estos movimientos, la coordinación, el ángulo, el grado de contracción, todo eso se vaya perfeccionando y se logren este tipo de movimientos. Ya. Aquí, en esta gráfica, podemos ver cómo es que, digamos, qué músculos están trabajando para mantener esa posición, ¿no? Fíjense, a ver, el deltoides está está muy contraído, ¿no? El tríceps también está contraído para fijar la articulación de los codos. El trapecio, fíjense, el psoas, todos estos músculos para fijar la articulación y mantener la posición que se está buscando. Muy bien, ahora vamos a entrar a los reflejos, pero antes vamos a tratar de hablar con ustedes un poco. ¿Tendrían alguna pregunta, algo que quieren que se repita? Pueden escribir al chat o quieren que les habilite micrófono. Manitos si pueden alzar. ¿Siguen ahí? ¿Siguen ahí o no? Eso también hay que ver. Sí, siguen ahí. Muy bien. ¿No hay preguntas? ¿Está bien? ¿Hacemos, seguimos o hay algo que todavía no queda? No. Bueno, ¿estamos bien? Ya, perfecto. Muchas gracias. Ok, entonces seguiremos con nuestra clasecita. Ya, entonces aquí como decíamos con la Mafalda, o sea, vamos a tomar los reflejos, que es lo más divertido que aparece en todas las caricaturas y todo, ¿verdad? Pero realmente son sumamente importantes. Entonces, vamos a empezar a ver lo que es el reflejo miotático o de estiramiento. Este tipo de reflejos lo que producen es un estiramiento brusco del músculo. Los usos van a causar la contracción refleja de las fibras esqueléticas grandes en el músculo estirado y además sus músculos sinérgicos, ¿ya? El estiramiento repentino que se va a dar en los usos musculares golpeando su tendón de inserción o el propio vientre muscular va a originar este reflejo miotático dinámico. Va a tener una localización perfecta y estricta. Y este reflejo miotático es el que evita oscilaciones o sacudidas en los movimientos corporales. Entonces va a tener una función de tipo de amortiguación. Entonces, volviendo aquí al dibujito, porque he pasado rápido. Lo que vamos a hacer, o sea, cuando nosotros golpeamos el tendón de inserción de un músculo y cuando o su propio vientre muscular, estamos produciendo una elongación, un estiramiento. ¿Y cuál es el receptor de estiramiento? El uso muscular o el uso neuromuscular, o sea, recibe los dos nombres. Entonces, si lo estamos alargando, ese alargamiento, ese estiramiento de ese músculo está siendo detectado
por el uso muscular. ¿Por qué? Porque a medida que se estiran las fibras musculares extrafusales, las fibras musculares comunes y corrientes, se va a jalar, se va a estirar también las porciones contráctiles, es decir, los extremos de los usos musculares. Y con eso se va a generar que las terminaciones nerviosas detecten este estiramiento y envíen una señal a la médula espinal para producir como respuesta la contracción, para que no se siga estirando ese músculo como si fuera un elástico, y hasta el mismo elástico, si lo seguimos estirando, algún rato se va a romper, ¿verdad? Entonces, ese es nuestro sensor, nuestro receptor de estiramiento, es el uso muscular, ¿no? ¿Y cómo estimulamos eso? Nada más que en el reflejo miotático percutimos ya sea el tendón de inserción de ese músculo o el propio vientre muscular, se produce el estiramiento, este es detectado por el uso muscular, se generan las señales sensitivas a la médula espinal y vuelve la respuesta de tipo motora que nos dice se contrae este músculo porque no se puede seguir estirando, ¿ya? No es nada más que eso el reflejo miotático, ¿no? Y lo vamos a ver con más calma aquí. Listo. Entonces, aquí tenemos el arco reflejo, el arco que va a responder a este tipo de estímulo. Entonces, fíjense que tenemos en el lado inferior izquierdo el receptor, ¿no? Entonces, vamos a percutir el tendón de inserción de ese músculo, ¿ya? O también podemos golpear el vientre muscular de ese músculo. Este estiramiento es identificado por el uso neuromuscular, ¿sí? Aquí se señalan, se envían señales aferentes, recuerden que aferentes que va de la periferia al centro, hacia la médula espinal. Va por los nervios sensitivos, entra por el asta posterior, hace sinapsis con el centro integrador, es las motoneuronas correspondientes del nivel medular que corresponda. Se activan estas motoneuronas y mandan por las fibras eferentes una señal al músculo para que éste se contraiga, ¿ya? Se contraiga. De tal manera que se forma realmente un arco reflejo. Y va a tener una topografía determinada, por lo que, como veíamos en las anteriores clases, si hay una lesión, ahí se señala directamente el sitio de la lesión, ¿no ve? Cuando hablamos de motoneurona inferior o anterior, su patrón de movimiento es de tipo horizontal. Y podíamos ver si había una lesión a nivel de la médula en el cuello, pues que ese paciente tendría una cuadriparesia, o sea, una semiparálisis o una cuadriplegia de los 4 miembros. Entonces, ese nivel medular es fundamental para identificar el sitio en el cual podríamos tener una lesión, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir esto porque es interesante. En el reflejo miotático vamos a tener la estimulación de un receptor a través de un estímulo en su tendón de inserción o en el vientre muscular. De aquí va a estimularse a las fibras sensitivas tipo 1 y 2 que acabamos de ver, y de ahí van a salir señales aferentes hacia el asta anterior de la médula espinal. Obviamente van a pasar por el asta posterior, van a hacer sinapsis, ¿no? Una sinapsis entre una neurona sensitiva y una neurona motora, una motoneurona, y de ahí va a salir la señal efectora, motora, hacia el músculo para que se produzca la contracción y disminuya ese elongamiento. Muy bien, entonces aquí tenemos nuestro ejemplo clásico, que es el reflejo patelar. Fíjense ustedes que lo que se está percutiendo es el tendón del cuádriceps, ¿no? Entonces, con esa percusión, nosotros hemos producido un elongamiento de este músculo, un elongamiento del cuádriceps, ¿ya? Eso es detectado por nuestros
usos musculares, los cuales van a mandar una señal aferente sensitiva hacia la médula espinal. Esa información entra por las astas posteriores, hace sinapsis con una motoneurona en la asta anterior de la médula, de ahí salen las respuestas motoras, ¿no?, hacia las fibras extrafusales vía motoneuronas alfa, y por lo tanto se produce la contracción del cuádriceps, que es el reflejo que nosotros tenemos de estiramiento del miembro inferior derecho o izquierdo que nosotros hayamos percutido, ¿no? Y fíjense que el centro reflejo del reflejo patelar, del reflejo o reflejo rotuliano, su nivel es L2, L3 y L4. Entonces no vamos a poder obtener el reflejo patelar si nosotros percutimos el dorsal 12, digamos, o si percutimos el cervical 2, ¿no? O sea, no vamos a tener ese reflejo. ¿Por qué? Porque el reflejo patelar está regulado por los niveles lumbares 2, 3 y 4, ¿ya? Entonces, una última vez esto para que por favor se quede en las neuronas, aunque sea por vía virtual. Tenemos un martillito que está percutiendo el tendón del cuádriceps, en este caso. Cuando se ha percutido el tendón del cuádriceps, se produce un elongamiento del vientre muscular de este músculo. Ese elongamiento es detectado por los usos musculares. Entonces, esos usos musculares van a generar una respuesta sensitiva, porque han detectado el estiramiento, han detectado la elongación, cuya información va a ser transmitida por los nervios sensitivos hacia la médula espinal. Pasan las astas posteriores, hace sinapsis con las motoneuronas anteriores y luego se genera una respuesta motora que se dirige hacia las fibras extrafusales, son fibras alfa esas, ¿se acuerdan de las motoneuronas alfa? Para que se produzca una contracción del cuádriceps y por lo tanto se estire el miembro inferior que ha sido estimulado. Entonces, con esto se conforma el arco reflejo del reflejo miotático, cuyos segmentos medulares te indican claramente el nivel que está regulando ese sector que nosotros estamos estimulando. Entonces tenemos lo que se llaman los segmentos medulares, ¿no?, que hemos estudiado en anatomía. ¿Y qué es un segmento medular? Es la porción de la médula que está en relación a un par de nervios espinales. Por lo tanto, esta segmentación medular nos indica claramente el nivel que está regulando ese músculo o ese grupo de músculos para indicarnos dónde puede estar produciéndose la lesión en caso de que exista una patología. Muy bien. Igual, aquí tenemos el reflejo aquiliano. Hola. Hola. Ya. Entonces tenemos el reflejo aquiliano, que el principio es absolutamente el mismo, ¿no? Entonces tenemos que los niveles de reflejo aquilianos es L5, S1 y S2. El reflejo bicipital, el mismo principio, ¿sí? Estamos estimulando el tendón de inserción o estamos estimulando el vientre muscular del bíceps y se va a generar las señales sensitivas transmitidas por vías nerviosas aferentes hacia la médula espinal, pasa a las astas posteriores, hace sinapsis con las astas anteriores y luego sale la vía por vía eferente, en este caso, o motora, hacia el vientre muscular para que se produzca una contracción y sus niveles son el C4, C5 y C6. Para el reflejo tricipital, entonces, tendremos también que su centro de integración es la cervical 6 y cervical 7.
A ver, veamos cómo está. Listo. Bueno. Ay, hola, disculpe, estoy en clase, no puedo atender. Mil disculpas, chicos, hoy día todos llaman, todo, no, sí. Bueno, ya. Entonces tenemos estos reflejos que dependiendo del nivel van a ir señalando el sitio que funcionalmente los regula o señalando el sitio de la supuesta o en la que puede existir una lesión. Ahora, ¿cómo nosotros evaluamos los reflejos? Hay distintas clasificaciones, pero vamos a tomar esto. Si, por ejemplo, no obtenemos el reflejo, que lo vamos a hacer en prácticas también, vamos a tener un nivel de 0. Si hay una respuesta así, pero pequeñita, entonces le vamos a poner una cruz y vamos a decir que es una hiporreflexia, ¿no? Hipo de menor y reflexia de reflejo. Normal, vamos a señalarla con 2 cruces, y si está aumentada, que ya estaríamos hablando de una hiperreflexia, entonces tendríamos 3 crucecitas o 4 crucecitas que se puede ir poniendo, ¿no? Entonces, si está aumentada, hablamos de una hiperreflexia y ya tenemos 3 crucecitas o 4. Incluso aquí también podemos anotar si hubieron clonos. Por ejemplo, cuando ustedes ya vean pacientes que tienen una lesión de motoneurona superior, van a encontrar casos donde hay esa hiperreflexia, bien marcada el reflejo, y además ese movimiento oscilatorio bien claro, burdo, que se puede ver en pacientes con una lesión superior. Muy bien, vamos a hacer unos 2, 3, 4 minutitos más y vamos a empezar a ver lo que es el órgano tendinoso de Golgi. Este es el otro receptor de la sensibilidad propioceptiva, ¿no? Y hemos venido señalando que está situado en el tendón, ¿no? Que está situado en el tendón de los músculos. Este es un receptor de tipo sensitivo, es encapsulado y su misión es de detectar la tensión muscular. El uso muscular es receptor de elongamiento. Este es, en cambio, un receptor de tensión. Cuando, por ejemplo, se contrae mucho el músculo y está tironeando de su inserción a nivel del hueso, entonces este órgano tendinoso de Golgi, este receptor, es el que va a ser estimulado. Cada órgano tendinoso de Golgi se va a unir a 10 a 15 fibras musculares, ¿no? Que lo van a estimular cuando éste se estira, cuando éste se tensa, debido a la contracción o el estiramiento del músculo, ¿no? Entonces, cuando se contrae el vientre muscular, hay tironea de su inserción del tendón a nivel del hueso, y eso es lo que detecta el órgano tendinoso de Golgi. Igual, como todo nuestro sistema motor, va a tener respuestas dinámicas y respuestas estáticas, ¿no? Y su reacción es sumamente potente, ¿no? Cuando la tensión muscular aumenta bruscamente. Esto es igual, una respuesta de tipo dinámica. Pero aquí un poco más que en el uso muscular, su frecuencia de disparo va a ir disminuyendo rápidamente al valor de la tensión. Y esto vamos a ver la respuesta estática. Para ser claro, siempre la respuesta dinámica es rápida y potente, ¿no? Y después se transforma en una respuesta estática que es ya más lenta, pero de mayor duración. Los órganos tendinosos de Golgi van a transmitir por fibras nerviosas grandes y rápidas, que son del tipo 1B de 16 micrómetros, igual que nuestros usos musculares. Esa información sensitiva se dirige hacia el asta posterior de la médula, obviamente que va a subir al cerebelo, va por el fascículo espinocerebeloso y a la corteza cerebral,
¿no? Entonces, llega a la médula espinal, pero ¿se entera en la corteza? Sí, siempre se va a enterar la corteza, pero en los reflejos vamos a tener una respuesta mucho más rápida del nivel medular, porque es reflejo, ¿no? Entonces, una vez que ya ha salido la orden de respuesta de la médula espinal, ¿no? Se va a enterar la médula, o se va a enterar, perdón, la corteza cerebral. ¿Qué quiero decir? Que en un reflejo necesitamos que esto sea sumamente rápido. Y esos segundos de latencia, esos segundos de retardo entre que vaya de la médula espinal a la corteza puede significar un daño para nuestro cuerpo. Entonces, la médula espinal toma ese momento, está en sus funciones, está en sus responsabilidades, ¿no? De producir la contracción muscular para evitar el daño, pero simultáneamente se está dando se está pasando la información, está subiendo la información hacia la corteza cerebral. Y aquí vamos a ver lo que son, digamos, los reflejos de flexor y el reflejo de retirada. Pero creo que vamos a quedar hasta aquí. Yo quería ver si ustedes tienen alguna pregunta, algo que no se haya entendido, algo que quieren que responda antes de que... Vamos a verlo en la próxima clase, este tipo de reflejos. Tenemos 56. ¿Todo está bien? ¿Han visto bien? ¿Se ha entendido? ¿Sí? Ya. Perfecto. Entonces quedaremos aquí por hoy. Para el lunes vamos a ver si sigue esta modalidad. Tal vez puedo habilitar una clase en el Classroom para que podamos tal vez interactuar un poquito más con esto. ¿Ya? Bueno, chicos, que las cosas de nuestro país mejoren, ¿no? Mejoren realmente. Listo, que les vaya bien. Un abrazo. Terminamos la clase por hoy. Han asistido 54 personas. Me parece muy bien. Entonces, ya les aviso por intermedio de Joaquín cuál va a ser la modalidad, ¿ya? Para el lunes. Obviamente va a ser virtual o por el Classroom o por aquí. ¿Listo? Bueno, un abrazo. Que estén bien. Hasta luego.